Bienvenidos, compañeros y doctora Milcar. Mi nombre es Irene Gamboa, integrante del primer grupo, el cual está conformado por Raizel Colmenares, Félix Morales, Paola Herrera y mi persona. Sin más preámbulos, damos inicio a la ponencia del seminario correspondiente a la sección 2. Definición de estadística. La estadística es un método que enseña procedimientos lógicos de observación y análisis necesarios de tener en cuenta para aprovechar al máximo las experiencias de otras ciencias. Esta ciencia deriva su nombre del hecho de haber sido aplicada primeramente a la recolección de datos que permitían la administración de los estados, con unos propósitos militares o impositivos. Por ejemplo, los gobernantes necesitaban conocer cierta información referente al número y riqueza de sus súbditos. La palabra estadística hoy en día tiene dos significados diferentes. El término estadísticas, en plural, es sinónimo de datos numéricos, mientras que la estadística, en singular, es el método utilizado en el manejo de los datos anteriores, es decir, el método de recolectar, elaborar, analizar e interpretar datos numéricos. El método científico. Es evidente que en las ciencias médicas, al igual que en otros ramos de las ciencias naturales, los hechos surgen y deben ser comprobados a través de la observación objetiva de los diferentes fenómenos. Sin embargo, la observación aislada de determinado fenómeno sería estéril si no pudiera resumirse en una ley científica capaz de explicar racionalmente lo observado y a partir de la cual puedan hacerse generalizaciones valederas. Antes de Fleming, numerosos bacteriólogos habían visto la destrucción de sus cultivos en el laboratorio, sin que tal observación fuera de ningún beneficio, pues no se indagaron las causas que podrían explicarla con el fin de extraer nuevos conocimientos y nuevas enseñanzas. Esa misma observación, metodológicamente analizada, condujo al científico inglés al descubrimiento de la penicilina. Según Tamayo y Tamayo, en el 2012, el método científico es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos del trabajo investigativo. Para Bunge, en 1970, el método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada. Afirma que donde no hay método científico, no hay ciencia. Por lo tanto, el método científico es la secuencia lógica del procedimiento que se emplea para resolver problemas de investigación, mediante la verificación de hipótesis a través de los instrumentos de investigación. Es interesante resaltar que método y metodología son conceptos diferentes. El método es el procedimiento para lograr objetivos, y la metodología consiste en el estudio de este procedimiento. Por consiguiente, el método científico orienta los procedimientos para llevar a cabo una investigación, del cual se derivan métodos particulares con los cuales el investigador se propone a explorar, describir, definir o demostrar una realidad. De acuerdo a Bertrand Russell, las etapas del método científico pueden resumirse en los siguientes tres pasos. El primer paso es la exacta observación del fenómeno que se estudia. El segundo es la formulación de una hipótesis, mediante la cual pueden explicarse los hechos observados. Y el tercero es la verificación de la hipótesis mediante nuevas observaciones. Estos pasos del método científico no solo se utilizan en las grandes investigaciones, sino que también son utilizados rutinariamente por los profesionales de la salud, aún en algo tan sencillo como en la historia clínica de cualquier paciente. En todo caso, en un diagnóstico, primero se recogen los datos sobre los antecedentes del enfermo, los cuales se complementan por inspección, palpación, percusión o auscultación, es decir, que se hacen determinadas observaciones. En segundo lugar, se hace el diagnóstico, el cual al principio es solamente un diagnóstico provisional, es decir, una hipótesis de trabajo. Y finalmente será la verificación del diagnóstico, mediante nuevas observaciones con la ayuda del laboratorio y de otras técnicas especializadas, o en última instancia, observando los resultados del tratamiento que serán favorables cuando el diagnóstico fue correcto. Metodología estadística. La estadística cumple diferente papel en cada uno de los tres pasos del método científico, siendo especialmente importante en la observación de fenómenos y en la verificación de las hipótesis.
En la formulación de estas también tiene importancia, aunque ello no es un proceso en el cual interviene sobre todo la intuición y la imaginación de los investigadores. La estadística interviene en el primer paso de la investigación científica, ayudando a que las observaciones sean fidedignas y exactas. Cada uno de los tres factores que intervienen en la observación, es decir, el observador, el método de observación e individuo observado, pueden ser una fuente de error que contribuya a que las observaciones sean incorrectas. Y como estas son el punto de partida de la investigación, se requiere de un método que permita la medición y el control de errores, con el fin de que las conclusiones tengan validez. Este método no es otro que la estadística. En la verificación de las hipótesis también es importante la estadística. Como la verificación de las hipótesis se hace siempre mediante nuevas observaciones, es necesario resumir adecuadamente los resultados de estas. Y finalmente, aunque la formulación de las hipótesis es ante todo un proceso de imaginación e intuición, la estadística puede ayudar a ese proceso, pues al resumir convenientemente el resultado de las observaciones, facilitando el razonamiento y pone de presente relaciones que pueden concluir a la formulación de hipótesis racionales. La estadística en la práctica profesional diaria. Para el médico clínico, lo mismo que para el sanitarista, el método estadístico es un instrumento invalorable, a pesar de que a menudo se desconoce su gran utilidad. Al investigador médico que trata de probar una hipótesis de trabajo o que pretende simplemente extraer ciertas deducciones de las observaciones realizadas, la estadística le ayudará a decidir sobre el número de pacientes que debe estudiar para que sus conclusiones tengan validez, a recoger adecuadamente los datos pertinentes, a resumir y analizar convenientemente el material reunido y a presentar a otros el fruto de sus investigaciones. Respecto a los usos en la medicina individual, tenemos que al diagnóstico de cualquier enfermedad solo es posible llegar mediante la experiencia ganada a través del análisis estadístico de un conjunto de síntomas y signos observados en muchos individuos. Si decimos, por ejemplo, que el signo de Koplik es patognomónico del sarampión, es porque la clasificación estadística de las enfermedades, de acuerdo a sus síntomas y signos, nos ha demostrado que el Koplik solo se presenta en el sarampión y no en otra enfermedad. Un pronóstico, a su vez, no es otra cosa que la aplicación del cálculo de probabilidades a un enfermo determinado. Si ante un paciente con fiebre tifoidea predecimos que casi con seguridad se salvará, lo hacemos con confianza, pues el estudio estadístico de innumerables enfermos demuestra que la enfermedad, cuando se trata correctamente, suele faltar en aproximadamente un 30% de los casos. Finalmente, todo nuevo tratamiento requiere de su ensayo experimental, que demuestre si es realmente efectivo e inocuo. En tales ocasiones, solo a través de la estadística podemos analizar la evidencia recogida y decidir si los efectos observados son debido a la casualidad y si pueden ser lógicamente atribuidos al nuevo tratamiento. Usos en la medicina colectiva. En el campo de la salud pública, solo mediante procedimientos estadísticos podrá conocerse la composición y principales características de la población que se va a servir, los cambios que acontecen en ella, los riesgos a los que está sometida y las necesidades que presenta. La planificación de las actividades de salud pública, el control de los programas que se estén desarrollando y la evaluación final de sus rendimientos y eficiencia solo podrá llevarse a cabo mediante procedimientos estadísticos. En tal sentido, la estadística es tan imprescindible para el trabajador de salud pública como lo es la contabilidad en las actividades de comercio e industria. Etapas del método estadístico. La aplicación de la estadística a un problema determinado comprende las siguientes etapas. 1. Planificación del estudio. La etapa de planificación tiene por fin el estudio de los detalles concernientes a la recolección, elaboración y análisis de la información, sobre la base de la cual se describirán las características de determinada población o se confirmará o negará determinada hipótesis de trabajo. 2. Recolección de la información. Esta etapa, tan a menudo olvidada, tiene para el investigador mucha más importancia que cualquiera otra. Mientras que la elaboración y el resumen de los datos recogidos pueden ser delegados en un componente técnico estadístico, la recolección de la información tiene que ser vigilada constantemente por el propio investigador y realizada conforme a los planes previamente trazados. Como ya se ha advertido, solo si la información ha sido recogida de la manera correcta, podrán tener
validez las conclusiones que de ella derivan. 3. Elaboración de los datos recogidos. Y 4. Análisis e interpretación. Importancia de la planificación. Aunque algunos de los más importantes descubrimientos científicos se ha debido a la casualidad, como por ejemplo rayos X y penicilina, puede decirse que por regla general todo nuevo conocimiento ha surgido unas veces por la necesidad de encontrar solución práctica a un determinado problema y otras por curiosidad científica, que impulsa al investigador a llenar lagunas existentes en nuestros conocimientos o a explorar campos todavía no perfectamente conocidos. En estos últimos casos, planificar es esencial no solo para calcular el tiempo que durará la investigación, el personal que se requiere y el presupuesto necesario, sino con el fin de que la investigación se realice con metas perfectamente definidas, evitando improvisaciones durante el desarrollo de la misma, que en general introduce fuentes de error capaces de invalidar o desmeritar el estudio. Pasos en la planificación. Cuando intentamos realizar un estudio, comenzamos por hacer un planteamiento del problema en el cual estamos interesados. E importancia del problema que se estudia. B. Determinación del objetivo final y de los objetivos inmediatos de la investigación. Naturaleza e importancia del problema. Definir la naturaleza del problema que se estudia es explicar qué vamos a estudiar. Definir la importancia del problema es cuantificar su extensión y equivalencia a explicar por qué se va a estudiar. Un investigador puede abocarse al estudio de un problema por razones éticas, estéticas o metafísicas, etc. La determinación de los objetivos. Determinar el objetivo final significa dilucidar las posibilidades de aplicación de la práctica de la investigación, es decir, explicar para qué se va a realizar. De acuerdo a la finalidad del estudio, se decidirá sobre los datos que deben investigarse y sobre la precisión con la que deben recogerse. Y se orientará el análisis de tal forma que se obtengan respuestas a las preguntas previamente formuladas. Determinar los objetivos inmediatos es explicar cómo se va a hacer la investigación, es decir, señalar la estrategia que se utilizará en los procedimientos generales que se usarán como el desarrollo de la misma. Segundo paso, búsqueda y evaluación de la información existente. Antes de proceder el estudio, el investigador debe revisar en cuanto sea posible lo que es respecto a lo que se haya hecho, con el fin de percatarse de lo que realmente se conoce sobre él y familiarizarse con las técnicas de estudio más convenientes para su propósito. Pues solo con esa forma tendrá las posibilidades de investigar con éxito lo que se propone. Debe en un primer lugar hacerse una búsqueda tan completa como sea posible, haciendo uso de todos los métodos bibliográficos al alcance. Luego el material disponible se clasificará para su lectura por tópicos y de acuerdo a la investigación que se realice, la evaluación tendrá dos partes. 1. La evaluación de los trabajos individuales y 2. La evaluación conjunta del material estudiado. La evaluación de los trabajos individuales. Para la evaluación de los diferentes trabajos no pueden darse reglas fijas, sobre todo que ella dependerá de gran parte de la preparación de la persona que evalúa. Pero quizás es de mucha utilidad tratar de dar respuesta a las siguientes preguntas hechas por Donald Mayland. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Qué hizo el estudio? ¿Lo hizo? O sea, ¿fueron sus propósitos y objetivos? ¿Fue el material estudiado? ¿Se hizo el estudio? ¿Fue realizado por los individuos? ¿Las conclusiones se obtuvieron? Debe darse especial importancia, en primer lugar, a la manera de cómo fueron recogidos los datos, pues los procedimientos y métodos empleados a la recolección servirán de guía para juzgar sobre su precisión y limitación. En segundo lugar, es preciso analizar cuidadosamente si las conclusiones fueron legítimamente derivadas del material estudiado, si fue correctamente la interpretación de las asociaciones encontradas. Evaluación global del material estudiado. La anterior evaluación nos permitirá destacar como inadecuados muchos de los trabajos evaluados y a la vez el de aceptar algunas correctas conclusiones. Estas conclusiones deben analizarse ahora en su conjunto para ver si son consistentes entre sí o si existen algunas que son contradictorias. Justamente la presencia de tales contradicciones revelarán tópicos que deben investigarse
y esto va a guiar al investigador hacia la formulación de hipótesis que deben verificarse, mientras que las conclusiones unánimes sobre el mismo problema quizás nos lleven a abandonar o modificar nuestro primitivo plan de trabajo, ya que por lo general vale la pena duplicar el trabajo ya hecho. Tercer paso, tenemos la formulación de hipótesis. En toda la investigación, salvo aquella esencialmente descriptiva, implícita o explícita, se trata de aprobar una hipótesis. La hipótesis es simplemente una explicación provisional de los hechos que se identifica con el fin de constatar que es cierta. Ella permite centrar las observaciones sobre aquellos fenómenos que guardan relación con el problema que se está estudiando, que muchos hechos importantes pasen inadvertidos o que el investigador se pierda en un cúmulo de observaciones inconexas. Las escogencias de la hipótesis que va a verificarse dependerá de la síntesis del investigador, de las necesidades existentes, del personal y de los recursos con que él cuenta. Buenos días, mi nombre es Félix Morales y yo les voy a hablar de lo que son los tipos de investigación, niveles de investigación, diseño de investigación, las variables, su clasificación y algunos ejemplos de estas. Antes de iniciar con el tema, quisiera darles algunos conceptos de interés tanto estadístico como médico que deberían de conocer, como son la morbilidad, que es el número de casos de una población, la mortalidad, que es el número de muertes o defunciones en una población, la incidencia, que es el número de casos nuevos de una enfermedad de una población determinada, la prevalencia, que es el número de personas en un grupo específico que tienen o tuvieron cierta enfermedad, el constructo, que es un ensamblaje teórico que se desarrolla para resolver un cierto problema científico. Ahora sí empezamos con el primer tema, el cual son los tipos de investigación. Existen diversas propuestas para clasificar la investigación, pero solamente serán útiles aquellas que cumplan con las condiciones de exhaustivo y excluyente. En este sentido, solamente 4 pueden considerarse operativas, las cuales son intervención, planificación de la toma de datos, número de ocasiones en que mide la variable, número de variables de interés. Comenzando por, según la intervención del investigador, pueden ser observacionales o experimentales. Las observacionales no hay interés no hay intervención del investigador, mientras que las experimentales sí hay una intervención del investigador. Vamos a continuar con la segunda, la cual, según la planificación de la toma de datos, pueden ser retrospectivos o prospectivos. Los retrospectivos son datos recogidos de registros donde el investigador no tuvo nada que ver, conocido como fuente secundaria. Mientras que los prospectivos son datos recogidos al propósito de la investigación, conocido como fuente primaria. Según el número de datos de ocasiones en que mide la variable de estudio, pueden ser transversales o longitudinales. Los transversales son variables medidas en una sola ocasión, mientras que los longitudinales son variables medidas en 2 o más ocasiones. Para hacer una pequeña analogía, los transversales es como sacar una foto y los longitudinales es como sacar varias fotos o hacer un video de una vez. Ya por último, según el número de variables de interés, pueden ser descriptivos o analíticos. Los descriptivos es un análisis estadístico que tiene una variable, mientras que el analítico es un análisis estadístico que tiene por lo menos 2 variables. Ahora sí, niveles de investigación. Antes de esto, quiero decirles el concepto de una línea, que es básicamente la unión de muchos puntos. Ahora sí, la línea de una investigación inicia en el descubrimiento del problema y termina en el planteamiento de una solución. Hay 6 niveles de investigación. Yendo del más bajo al más alto tenemos que son exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Para poder entender mejor estos niveles haremos una pequeña analogía. El nivel exploratorio es cuando su propósito es hacer una hipótesis. Es cuando vas a una selva, nadie la ha explorado, nadie ha pasado por ahí y tú vas a investigar. O hay muy poca investigación de eso, por lo general. El nivel descriptivo tiene una variable. Busca montar la característica del objeto que son de interés para el investigador. En el nivel relacional es igual al tipo de investigación analítica. Tiene 2 variables que se van a comparar o relacionar. El nivel explicativo es igual al tipo de investigación experimental, donde el investigador interviene en la variable o en las variables. El nivel predictivo es el pronóstico, como se puede decir. Responde a las preguntas del paciente de ¿qué tengo, doctor? O ¿qué me va a ocurrir, doctor?
El nivel explicativo es el estudio para saber cómo curar o dar tratamiento, ya sea inyectar, medicar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sigamos con el evento principal, que son los diseños de investigación. Tengan mucha atención con esto. La definición es una estrategia metodológica y estadística desarrollada para alcanzar el objetivo de la investigación. Su importancia es que se define el tipo de investigación a realizar y el que se va a utilizar para analizar el problema, la manera como va a ser diseñada la investigación y la forma como se van a recolectar los datos. En su clasificación tenemos que el diseño de investigación se divide en cuatro grandes grupos: epidemiológico, experimentales, comunitarios o ecológicos, y de validación de instrumentos. Cada uno de estos consta de tres subgrupos. Comenzamos por el epidemiológico, el cual se dice que estudian la mortalidad y eventos de la salud en poblaciones humanas. Hay tres tipos de diseño epidemiológico, el cual son descriptivo, analítico y de intervención. Los descriptivos pueden ser transversales, como los estudios de prevalencia, y longitudinales, como los estudios de incidencia. Un estudio transversal, se acuerdan que su variable es medida una sola vez, y los longitudinales son 2 veces o más. El tipo de epidemiológico analítico, aquí es donde se encuentran los estudios de factores de riesgo, los que terminan planteando la relación de causalidad, como por ejemplo los diseños de casos y controles y diseños de cohortes. Y por último, los de intervención. No son experimentos verdaderos, porque se ven limitados por normas éticas, como por ejemplo los ensayos clínicos controlados, o también se les conoce como SC, o ensayos de población. Vamos con el segundo tipo, que son los experimentales. Para realizar un diseño experimental se requieren de dos condiciones, que son aleatorización y control. La aleatorización saca a la muestra o los individuos de manera aleatoria, y el control es un individuo sin enfermedad. El tratamiento, la prueba, el instrumento se aplica al enfermo y al sano se le conoce como el control. Ahora sí, vamos con los tipos de diseño experimental. Tenemos tres: preexperimento, cuasi-experimento y experimento verdadero. El preexperimento es donde hay azar, o sea, hay aleatorización, pero no hay control. El cuasi-experimento es donde no hay azar, pero sí hay control. Y el experimento verdadero cumple los dos criterios. Hay azar y hay control. Vamos con el tercero, que son los comunitarios o ecológicos. La unidad de estudio es la población, y la fuente de datos es de tipo secundario. En sus tipos tenemos que son exploratorio, comparaciones múltiples y series temporales. Los exploratorios, su propósito es hacer una hipótesis, igual que los niveles de investigación. En comparaciones múltiples, verifican la hipótesis sobre la diferencia de parámetros correspondientes a situaciones diferentes en una población. Y en las series temporales, analizan las variaciones temporales de los niveles de exposición a través del tiempo, como por ejemplo la semana epidemiológica. Por último, y para finalizar este tema, tenemos la validación de instrumentos, que se orientan a la identificación, definición y medición de un constructo. Recordemos, la definición de un constructo ya se las di. Y vamos con sus tipos, los cuales son tres: creación, evaluación y optimización. La creación es cuando no existe la forma de evaluar un constructo, o es una variable subjetiva. Se tiene que definir el concepto antes de pensar en medirlo. En la evaluación, por otro lado, se dice referida a las propiedades métricas del instrumento. Su principal objetivo es poder detectar y descartar el concepto estudiado. Ya por último, la optimización, para finalizar este tema, es la finalidad es de usar un instrumento que sea una herramienta a la hora de tomar decisiones, las cuales siempre son dicotómicas. Vamos con el tema de las variables, pero antes de esto, vamos a decir lo que es una variable, su definición como tal. Es una característica de un conjunto de individuos, tanto personas, animales, cosas, etc., de interés para el investigador. Esas se pueden clasificar de muchas maneras, pero el día de hoy le hablaré de las clasificaciones de variables cualitativas y cuantitativas, que a su vez las cuantitativas se clasifican en nominales y ordinales, mientras que las cualitativas en continuas y discontinuas. A las continuas también se les conoce como discretas. Empecemos con las cualitativas, que son agrupa los individuos en categorías. Se usan instrumentos como la tabla de contingencia o la tabla de frecuencias bidimensionales. Esta tenemos las nominales,
que no importa el orden de las categorías, como por ejemplo el sexo, que es femenino y masculino, no tiene un orden, y el color de ojo, que es negro, café, azul, verde, etc. Y las nominales, que aquí sí va a importar el orden de las categorías, como por ejemplo la escolaridad. Es primaria, secundaria, medio superior, superior, posgrado. No se puede modificar. Al igual que la calidad de servicio, como por ejemplo excelente, bueno, regular, malo. O al ganar una maratón, las medallas son de bronce, plata y oro. O sea, tienen una continuidad. Y esas son las ordinales. Las nominales no tienen. Ahora sí, pasemos con las otras, que ya esto es para finalizar. Las cuantitativas, que son características medibles con números. Aquí se puede sacar un resumen numérico que se refiere a la media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, etc. Lo cual no se puede obtener con las variables cualitativas. Es una característica única de las cuantitativas. Ahora sí, vamos con las discontinuas o discretas, que toman un número finito de valores, como por ejemplo la edad o un número de hermanos. No puedes tener 1,5 hermanos, por ejemplo, por eso son discontinuas. Las continuas toman un número infinito de valores, como por ejemplo el peso, la altura, el tiempo, etc. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Paola Herrera y dado el resumen de una investigación, identificaré cuáles fueron las variables que se consideraron. En estas se realizó un estudio transversal descriptivo en 292 gestantes del municipio mariano. De ellas, 145 anémicas, con la hemoglobina menor a 110 y 147 no anémicas. Desde marzo de 1999 a mayo del 2000 se evaluó la hemoglobina al inicio y a partir de las 20 semanas de la gestación. Variables asociadas con el suplemento prenatal y factores epidemiológicos pregestacionales y gestacionales que influyen en la anemia ferropénica. Se concluyó que la hemoglobina disminuyó significantemente para ambos grupos. Las variables con mayor influencia sobre la hemoglobina actual del grupo de anémicas fueron la nutrición regular, de 78,6%. Las semanas de gestación con mayor porcentaje con ferropenia entre las 20 y las 34 semanas. La aparición y el espacio intergenésico inferior a 2 años. En cuanto al prenatal, influyeron significativamente la no ingestión sistemática del suplemento y la forma y momento no adecuado de la administración. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que se hizo el investigador? ¿Por qué las embarazadas presentan anemia ferropénica? ¿A quién se estudió como objeto? Se estudió como objeto a 292 gestantes del municipio mariano. ¿Cómo son las variables de esta investigación? Cuantitativas. ¿Qué tipo de investigación se utilizó en este estudio? El estudio transversal descriptivo. ¿Cómo fueron las variables de esta investigación? Cuantitativas. Por otro lado, tocando un poco el tema sobre la elaboración del anteproyecto de trabajo de grado aplicando las normas Vancouver, tenemos algunos lineamientos generales o algunas normas generales que se deben cumplir. Por ejemplo, los márgenes, que el margen superior debe de ser de 4 centímetros en la primera página de cada sección y de 3 centímetros en las siguientes. En el izquierdo debe de ser de 4 centímetros y en el derecho y en el inferior de 3 centímetros. Cada párrafo debe comenzar con sangría de 5 espacios y separado del párrafo anterior por doble espacio. El tipo de letra debe de ser Arial o Times New Roman con el tamaño del texto en número 12. El título en tamaño 14 centrado en negrita y en mayúscula. Y los subtítulos en tamaño número 12 alineados a la izquierda y en negrita. La numeración se hará con el siguiente formato. Desde el resumen hasta la dedicatoria o en ambas inclusive, en el margen inferior centrado y en números romanos minúscula. A partir de la introducción se utilizarán números arábicos, la primera página de cada sección abajo y en el centro y las siguientes arriba y a la derecha. Cabe destacar
que las investigaciones del área humanística deben regirse por las normas APA y las demás investigaciones deben regirse por las normas Vancouver actualizadas. Además, se deben anexar formatos de consentimientos informativos de ser necesarios y la aprobación del comité de bioética, según el caso. Pero como tal, el instructivo para la elaboración de tesis de grado tiene ciertas características o ciertas partes, como lo es la carátula y la contracarátula, la cual debe tener el nombre de la institución de manera central en tamaño 16 y negrita, seguido del nombre de la facultad y luego el nombre de la licenciatura, maestría o doctorado. Luego se coloca el título de trabajo, que también va en mayúscula, centrada. El título debe sintetizar la idea principal, debe de ser conciso y reflejar el tema principal. Debe identificar las variables y la extensión recomendada para un título es de 10 a 12 palabras. El nombre y apellido del autor será escrito tal cual aparece en los documentos de identidad. El tamaño de letra será número 16. Deberá ir centrado en forma lineal y horizontal. Se deberá colocar la ciudad y país escrita en castellano, seguido de una coma del nombre del país. Se mantendrá el tamaño 16 centrado y sin negrita, y luego se colocará el año de presentación. Hasta allí lo que sería la carátula. Por otro lado, viene después el resumen, que debería de ser solo en una página y debe incluir una síntesis breve de los objetivos, metodología, resultados y conclusiones redactadas de forma continua a espacios sencillos y con un máximo de 250 palabras. Y luego estará el índice según lo establecido, máximo una página. Luego las listas de tablas, gráficos y figuras, los cuales son optativos según el tipo de contenido del trabajo. Luego se colocarán los agradecimientos, que deben de ser institucionales y máximo de una página de extensión. Luego se colocarán las dedicatorias. Aquí el alumno tiene la libertad de dedicar su trabajo según su criterio. En caso de que sean más de un autor, cada uno hará su dedicatoria firmada al pie de página y con una extensión máxima de una página. Y luego se colocará la introducción, que debe incluir los antecedentes generales, históricos y actualizados relacionados a los objetivos de la investigación. Siempre debe finalizar con el planteamiento del problema y sus respectivas preguntas de investigación, las cuales deben estar íntimamente relacionadas con los objetivos. Cabe destacar que la introducción no debe extenderse por más de 12 páginas. Luego se colocarán los objetivos, que deben incluir al menos uno general y 3 específicos, estrechamente relacionados debe de estar relacionada con la metodología. La metodología debe incluir el tipo de investigación, características de la muestra y el diseño experimental. El tipo de investigación debe de ser prospectivo o de retrospectiva, descriptiva, analítica experimental o de campo. Las características de la muestra, pues es una descripción básica de los sujetos de estudio, el tamaño de muestra estimado, y el diseño experimental es una descripción general de los procedimientos para la investigación, los cuales pueden ser descripción de técnicas, instrumentos de recolección de datos o manejos estadísticos. Luego estarán los resultados, que no se deben repetir en el texto de la información de las tablas o figuras. Se descartarán o se resumirán solo las observaciones relevantes. Luego se colocarán las discusiones, que en ella se destacarán los aspectos nuevos y relevantes del estudio, así como las conclusiones que de ellas se derivan. Hay que evitar repetir de forma detallada información u otro material ya facilitado en la introducción o en el apartado de los resultados. Luego estarán las conclusiones, que se desvincularán a los objetivos de
se vincularán a los objetivos del estudio y se evitará revisar las informaciones no cualificadas o informaciones que no estén plenamente respaldadas por los datos. Luego se colocarán las bibliografías, ¿verdad? Estas citas o referencias bibliográficas en el texto se harán según las normas actualizadas de Vancouver, es decir, el apellido y el año, con un máximo de 3 autores. Cuando sea un máximo de 3 autores, se escribirá el apellido del primero y luego se colocarán los anexos debidamente identificados e innumerados. Y eso fue todo. Muchas gracias.